Bien. Entonces, ahora el ejemplo es mucho más fácil. Digamos, empezamos por el ejemplo más complicado, porque el primer ejercicio tenían una placa donde tenían tanta dirección X e Y, y además tenían el caso particular con un aislante, o sea que es como el caso más complicado que les puede tocar de elípticas. Veamos ahora, simplemente para afianzar un poco la idea general del método, otro ejemplo que es mucho más fácil porque en lugar de tener una placa tenemos una barra. Entonces, cuando tenemos una barra, directamente trabajamos solo con el eje X y no con el eje Y. Eso hace que los cálculos sean mucho más fáciles, ¿no? Más sencillos. Y además, bueno, nos dice, una barra conductora de calor delgada de 1 metro de largo, envuelta en un aislante. De vuelta, envuelta en un aislante me da la idea de que no hay disipación de calor diferente, o sea, el flujo de calor es solo en el eje X. Ese hecho de que me aclara que está envuelta en un aislante, me está queriendo decir que no hay flujo de calor ni en el eje Z ni en el eje Y en este caso, ¿sí? Que deja libre los extremos, indicándome que el flujo de calor va a ser por los ejes X, el eje horizontal. ¿Me escuchan bien ahí, no? Yo veo que estoy hablando sola acá. Bien, genial. Y le dice que, bueno, del lado izquierdo está sometida a una fuente de calor de 250 grados, y del lado derecho está a un aislante. De nuevo, fíjense que les dice que está en régimen estacionario, lo cual es una condición necesaria para aplicar ecuaciones elípticas, ¿sí? Porque son independientes del tiempo. Entonces, en este caso, la ecuación obedece, el modelo obedece esta ecuación. Solamente en el eje X hay flujo de calor, ¿sí? Entonces, por eso es que el eje Y y el eje Z no lo tenemos. En este caso nos dice que el delta X son 20 centímetros. Determina un sistema de ecuaciones para el cálculo de la temperatura en los puntos de malla desconocidos mediante discretización, de nuevo, utilizando diferencias finitas centradas, y calculamos las temperaturas con un error menor al 15% con el método de Lindman. Bueno, arrancamos de este punto, el punto 0, que sería 250, punto 1, 2, 3, 4, y el último punto que está adherido al aislante. ¿Cómo sé que son esa cantidad de puntos? Bueno, me dice que la barra tiene 2 metros, ¿sí? Y tenemos que llegar a 2 metros, serían 100 centímetros. Entonces, de 20 en 20. Entonces serían 0, 20, 40, 60, 80, 100, que es 1 metro, ¿sí? Por eso sé que tengo esos 5 puntos incógnitos. Donde el último punto está unido a un aislante, ¿sí? Porque dice se aísla en el otro extremo. Bien. Vamos a tomar este punto 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a discretizar. Bueno, con diferencias finitas centradas. La derivada segunda de la temperatura con respecto a x cuadrado es igual a ti más 1 menos 2ti más ti menos 1 sobre delta x al cuadrado. Fíjense que acá no aparece el j porque no hay flujo en y. Bien, entonces directamente son bastante más sencillas. Por lo tanto, cuando yo vengo acá, y en lugar de poner esto, pongo mi discretización igual a 0, el delta x pasa multiplicando el 0 y se cancela, o sea que en definitiva me va a quedar que ti más 1 más ti menos 1 es igual a 2ti. Y de ahí el 2 va a pasar dividiendo del lado izquierdo. El punto T5 es un punto que está en el borde de un aislante, por eso es que tenemos que usar el hecho de que el flujo de calor, es decir, la derivada de la temperatura, en la dirección del aislante, es decir, delta X, es 0, ¿sí? Entonces vamos a tener que usar esta condición en ese último punto, el punto 5, que la derivada primera de t con respecto a x es 0. Por discretización vamos a llegar a esta conclusión. La temperatura en el punto que vendría a la derecha es igual que el punto de la izquierda. Entonces, para el punto 1, 2, 3 y 4, utilizamos sencillamente esta ecuación, ¿sí? Y para el último punto, nos va a quedar esta misma ecuación, solamente que acá estos dos puntos van a ser 2 veces ti menos 1. ¿Se dan cuenta de ello? Perfecto. Entonces, fíjense acá.
nos va a quedar. Tenemos acá. Este punto, ¿cómo lo voy a calcular? Como un medio del punto T2 más 250, ¿sí? Este punto lo voy a calcular como un medio del punto T3 más T1. Este punto de acá lo voy a calcular como un medio del punto T5 más T3. Y este punto de acá lo voy a calcular como un medio de 2 veces T4. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, eso es lo que tienen ahí, ¿no? Es lo que tienen acá, 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 acá. Y el último este de acá. Como les queda en definitiva, fíjense, ¿por qué les queda igual? Como el T5 lo voy a calcular como un medio de 2 veces T4, un medio por 2 es 1, o sea que les queda que la temperatura acá es igual que esta. ¿Sí? Por eso acá les queda que T5 es igual a T4. Bien, tenemos todas las ecuaciones, entonces lo vamos a resolver por Liebman. Acá el orden es mucho más intuitivo porque uno tiende a hacer el mismo orden con el cual lee. Entonces lo obvio sería que ustedes elijan primero T1, después T2, después T3, 4 y 5. Ese es el orden. Pero de nuevo, si ustedes eligen otro orden, puede ser que los valores les cambien porque los errores son altos, ¿sí? Bien, entonces tenemos la barra, ¿sí? Si usamos el método de Lindman, recuerden que ustedes los primeros valores siempre son, podrían poner otros valores, ¿sí? Pero generalmente siempre arrancamos desde cero, ¿sí? Podrían poner otros valores. En realidad, miren, para que ustedes comprendan un poco el método, lo más inteligente sería buscar valores cercanos a las temperaturas de los alrededores, ¿no? Es muy lógico que esta temperatura de acá, en lugar, fíjense, bueno, lo vamos a hacer el último para que ustedes vean. Háganme acordar que les muestre en qué cambia, de dónde yo arranco la temperatura. Pero ustedes siempre lo van a utilizar como arranque cero para que sea más fácil para nosotros y para ustedes poder corregirse. Arrancamos que las temperaturas 1, 2, 3, 4 y 5, que son las incógnitas, son 0. Fíjense, a la izquierda era 250, ¿sí? Déjenme ver una cosita. Bueno, esto de acá, no se confundan. Estos 100 de acá no es la temperatura alrededor. Esos 100 de ahí es para que ustedes vayan comparando el error, pero lo voy a sacar porque se les va a confundir. Eso no lo vamos a poner porque se les va a confundir. Eso no es la temperatura porque recuerden que no nos importa la temperatura en Y, solo vemos la temperatura en X. ¿Bien? Entonces la única temperatura conocida es la del extremo izquierdo, que es 250. Bien, entonces, vamos a arrancar todo cero. La primera iteración, fíjense, no tiene error porque no tengo valor anterior. Voy a colocar y voy a empezar. Ahí, fíjense, ¿qué hacemos? Bueno, un medio de la temperatura C2 más 250. ¿Sí? Fíjense que acá uso la anterior. ¿Está claro la primera? Y la función redondear. Recuerden que usamos función redondear 4 cifras decimales. Cuando yo vengo y calculo esta temperatura de acá, ¿bien? Yo la temperatura a la izquierda ya la tengo. Acá. La que no tengo es la de la derecha, porque ustedes recuerdan que voy primero esta, después esta. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Un medio, ¿sí? De la D2, porque va a ser la de la iteración anterior, más la D6, que es la que acaban de calcular, ¿sí? Ahí tienen esa. Y así sucesivamente. Cuando vengan acá van a hacer un medio de E2 más C6. Cuando vengan acá van a hacer un medio de F2 más D6. Y cuando vengan acá van a hacer sencillamente que esta temperatura es igual a esta de acá. Porque recuérdense que T5 es igual a T4. O sea que en definitiva ahí van a hacer función redondear, ¿sí? Y van a ser igual que la E6. ¿Quedaron claras las ecuaciones acá utilizadas? Después que viene, calcular el error, que el primero siempre me va a dar 100, si yo arranco desde cero, y después copiar, pegar, errores, bla, bla, bla. Y voy a parar cuando los 4 errores, fíjense acá, los 4 errores sean menores a 15. Fíjense que acá me dan 15 estos dos.
Es decir que tengo que hacer otra iteración más porque tienen que ser menores a 15. Por eso hago hasta acá. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Cuáles son las temperaturas aproximadas con un error menor al 15%? Bueno, esa de acá. La T1 es 200 aproximadamente, la T2 es 160, la T3 es 130 y así sucesivamente. ¿Me van siguiendo? Fíjense qué pasa si yo en lugar de arrancar en 0, yo digo, bueno, a ver, lo lógico sería es que si esto es un flujo de calor en el eje de X, las temperaturas van a estar, la T1 tiene que estar más o menos cercana a 250. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy a arrancar todas mis temperaturas a 200. Lo voy a hacer por el método de Lindman a 200. Fíjense, con la primera iteración yo ya logré que el error sea menor al 15%. ¿Se dan cuenta? O sea, en realidad lo lógico, lo interesante de este método es que ustedes puedan, en realidad lo puedan aplicar siendo coherentes con el ejercicio que tienen. Ustedes siempre van a arrancar de 0 acá. Pero en realidad es que el 0 está muy cercano a lo que yo espero que sean las temperaturas en este ejercicio particular. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Obviamente, mientras más alejado sea el valor de donde ustedes arrancan, más iteraciones van a necesitar. Ustedes siempre, igual en los parciales y en los ejercicios, van a arrancar desde 0. Sencillamente para que puedan ver y comparar, porque obviamente si yo arranco acá desde 200, yo con una iteración ya lo hago, ¿sí? Con una iteración, y fíjense que los valores no coinciden con los valores que habíamos obtenido anteriormente, ¿sí? No coinciden. Pero bueno, tiene que ver con que son métodos de aproximación y dependen de las iteraciones, del paso, de los valores, los valores del cual yo arranco y así sucesivamente. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Perfecto, bien. Bueno, después tienen un ejercicio más, que es para que lo vean ustedes, es bastante más sencillo, que es el ejemplo 3. El ejemplo 3 es parecido al primero, nada más que es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque no tienen aislante. Entonces, en este caso es mucho más fácil, ¿sí? Así que después véanlo. Y toda esta información que vimos hoy, tanto el Excel como el archivo, lo tienen subido al aula virtual ya. Así que pueden tenerlo desde ahí, ¿bien? ¿Alguna duda, consulta que quieran hacer antes de terminar la clase? Bueno, si no hay dudas, consultas, los libero. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Que anden muy bien. Chau, chau.